Buenos días a todos. Nosotros somos el caso clínico 23 de abdomen. Somos Mayerly Potes Colorado, Juan José Murillo, Yamilia Alejandra Pastas Cuastumal y mi persona Jorge Alexander Mosquera Gómez. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del caso. Nuestro paciente es un hombre de 62 años que fue a consulta porque tenía incapacidad para evacuar la vejiga y tenesmo vesical. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y una apendicectomía en la infancia. Entre los signos y síntomas que presentaba están la dificultad para iniciar la orina desde hace algunos años, el goteo terminal, la pérdida de fuerza y el volumen del chorro de la orina. Presentaba también polaquiuria, inituria y disminución en el apetito sexual. Al paciente se le realizaron 4 pruebas. La primera fue un tacto rectal para palpar la próstata y se encontró que esta estaba lisa y moderadamente grande. Luego se le realizó una prueba de PSA, de antígeno prostático específico, y esta se encontraba en un valor más alto de lo normal, de 6,6 nanogramos por mililitro. Se le realizó una biopsia prostática guiada por ecografía y en el informe histológico se reportó un adenocarcinoma prostático. Luego se le realizó una tomografía computarizada de abdomen y pelvis en la que se reportó un crecimiento prostático sin afectación de los ganglios linfáticos. Se decide colocarle una sonda transuretral para evacuar la vejiga y aliviar la sensación de distensión vesical y se le programa un procedimiento quirúrgico de prostatectomía transuretral. En la pregunta número 1 nos dice, en el sexo masculino, ¿cuál es la secuencia de estructuras que sigue la orina desde su almacenamiento en la vejiga hasta su excreción? Para responder a esta pregunta vamos a observar una imagen en la que iremos descartando cada una de las opciones de respuesta. Bueno, aquí podemos ver una representación de la vía de excreción de la orina. Debemos tener en cuenta que la estructura encargada de transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior se conoce como la uretra y esa tiene forma de tubo y se divide en 4 partes. Se extiende desde el orificio uretral interno hasta el orificio uretral externo que se encuentra en la punta del glande del pene. Con lo primero que nos vamos a encontrar es con el esfínter uretral interno e inmediatamente debajo de él vamos a tener la primera porción de la uretra, que es la porción intramural. Luego, descendiendo, nos vamos a encontrar con lo que es la porción prostática de la uretra, que recibe su nombre pues porque atraviesa la próstata. Luego, inferiormente nos vamos a encontrar con el esfínter uretral externo, que rebordea lo que es la porción intermedia de la uretra o porción membranosa, como también se le conoce. Y por último tenemos la porción esponjosa de la uretra, que es la porción más larga y que atraviesa el pene. Y esta nos va a llevar hasta el orificio uretral externo, que sería la parte final. La opción de respuesta que sigue este orden de estructuras es la B, por lo cual es la correcta, y descartamos la opción A porque esta pone la porción prostática y luego la porción esponjosa y vemos que en medio de estas está el esfínter uretral externo y la porción intermedia de la uretra. Y descartamos también la opción C porque esta pone la porción intramural de la uretra primero que el esfínter uretral interno igual que la opción A, también pone la opción prostática y la porción esponjosa primero que la intermedia. Entonces, por lo tanto, se descartan estas opciones y queda solo la opción B, que sería la opción correcta. La pregunta 2 nos dice, ¿cuáles son los nervios por los que viaja la sensación de distensión vesical que provoca el deseo de evacuar la orina? Tenemos estas 3 opciones de respuesta y para encontrar la verdadera vamos a hablar acerca de estos nervios y de su recorrido. Bueno, primero tenemos lo que sería el nervio pudendo. El nervio pudendo tiene 3 componentes, uno sensitivo, uno motor y uno autónomo. Este se encarga de inervar lo que es la piel del periné, los músculos del periné, los genitales externos y la parte final del sistema digestivo y el urinario. Aquí, como podemos ver, es el nervio que se encuentra más inferior y se ve representado en la imagen lo que es el músculo bulbo esponjoso que es inervado por el pudendo. Ese llega hasta la parte final, como se representa aquí el sistema urinario, y no tiene fibras aferentes que vayan hasta la vejiga, por lo que no se le relaciona con lo que nos están preguntando, entonces quedaría descartada esa opción de respuesta. Luego tenemos el nervio hipogástrico. Este nace del pleso hipogástrico superior y se divide en un hipogástrico derecho y en un hipogástrico izquierdo. Este nervio solo lleva información simpática y desciende para conformar lo que sería el pleso hipogástrico inferior, que tiene aporte de otros nervios como lo son el pleso sacro o el tronco simpático lumbar, entre otros. Por lo que no se le relaciona directamente con con la inervación sensitiva de la vejiga. Y por último tenemos lo que es el nervio esplánico pélvico, que lo podemos ver aquí, nace en las raíces de C2 a C4 y lleva fibras aferentes hacia lo que es la vejiga
tiene como tal dos componentes, uno sensitivo visceral y otro parasimpático, y se encarga de llevar información refleja y los impulsos dolorosos de la vejiga. Lo que sucede como tal en la sensación cuando tenemos ganas de orinar es que al llenarse la vejiga se activan los receptores para que ésta se estire, y ese impulso es llevado a través de los nervios esplánicos hacia la médula espinal por el ganglio dorsal, y esta asciende hasta lo que es la corteza primaria, donde se hace consciente este deseo, por lo cual esta sería la opción correcta, que sería la opción B, los nervios esplánicos pélvicos. La tercera pregunta dice dónde se localizan los receptores que detectan la distensión vesical. Está A, esfínter uretral interno, y B, músculo detrusor, y C, uretra prostática. Los receptores del estiramiento se localizan en la pared vesical, en el músculo detrusor. En las paredes de la vejiga existen receptores sensoriales propioceptivos de presión y volumen que se localizan sobre todo en el trígono de la vejiga. Los receptores del detrusor, los colinérgicos, que son de tipo muscarínico M3 y M2, que están bajo la influencia del sistema parasimpático y que permiten la contracción del músculo durante la fase de la micción. También se encuentran los receptores adrenérgicos beta 3, que están bajo la influencia del sistema simpático y permiten su relajación durante la fase del llenado vesical. También se habla de que los receptores del estiramiento mandan información hacia el tálamo y también hacia la corteza cerebral para permitir el control voluntario del músculo esfínter uretral externo, el cual debe relajarse, permitiendo así que la orina pase por la uretra y salga del cuerpo. En el caso del esfínter uretral interno, eh, que está bajo la influencia del sistema parasimpático, el cual permite su relajación durante la fase de la micción y también bajo la influencia del sistema simpático sobre receptores alfa tipo 1 que permiten su contracción durante la fase del llenado vesical. En el caso de la uretra prostática, los receptores juegan un papel importante en la función sexual, ya que al estimular estos receptores se da una sensación de plenitud y se desencadena la respuesta eréctil. Y en la función urinaria masculina ayuda a la regulación del flujo de la orina. Entonces, como respuesta correcta en esta pregunta tenemos la B, que sería el músculo detrusor. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es la razón anatómica por la que se decidió realizar tacto rectal para explorar la próstata? Está la opción A, el tacto rectal es una relación anatómica posterior. B, la próstata es posterior al recto. Y C, la localización de la próstata es inconstante. La próstata es una glándula fibromuscular que, como se observa en la imagen, se localiza en la cavidad pélvica, se encuentra inferior a la vejiga, posterior al pubis y anterior al recto. Para el diagnóstico del cáncer de próstata, uno de los exámenes que se utiliza es el tacto rectal, que como se observa en la imagen, consiste en la introducción de un dedo por el ano para palpar el final del tubo digestivo. Y para que la próstata sea palpable depende del grado de represión de la vejiga. Una vejiga llena ofrece una resistencia y ayuda a mantener a la próstata en su sitio, facilitando así su palpación. Eh, el médico durante el examen implementa un guante y también el lubricante, el cual lo utiliza tanto para el dedo que va a introducir como para la región anal y facilitando así la exploración de la zona. Una afección maligna de la próstata se suele palpar dura y a menudo irregular. La duración de este examen suele ser bastante corto y permite la detección oportuna y asintomática. Se ha demostrado su utilidad diagnóstica cuando se reporta un tacto rectal sospechoso, ¿no? Y brinda información importante de tipo pronóstico. Eh, en esta pregunta, la respuesta correcta sería la A, ¿no? El recto es una relación anatómica posterior con respecto a la próstata.
Buenas, mi nombre es Juan José Murillo. Continuando con la pregunta número 5, tenemos que cuáles son las porciones de la uretra donde existe una curvatura, las cuales son necesarias considerar al momento de colocar una sonda uretral. Bueno, como opciones de respuesta tenemos la A, prostática e intramural, la B, prostática y esponjosa, la C, esponjosa e intermedia, y la D, intermedia e intramural. Como opción correcta tenemos que es la C, esponjosa e intermedia. Entonces vamos a ver por qué. Bueno, entonces nosotros tenemos que la uretra se extiende desde el cuello vesical hasta el meato uretral externo. Su longitud dependerá mucho de la edad y del tamaño del pene en el caso masculino, pero en general su longitud cuando el pene está flácido es de aproximadamente 18 centímetros y su función principal es transportar la orina desde la vesícula pues al exterior, aunque también cumple otra función que es el de transporte del semen. Entonces, cuando el pene está en estado flácido, es decir, en estado no erecto, nosotros vamos a tener que la uretra va a presentar doble curvatura, como observamos en la imagen derecha, y la vamos a poder dividir en 5 porciones. La primera porción es la porción intramural o porción preprostática, la cual va desde el cuello vesical hasta la glándula prostática, mide aproximadamente 1 centímetro de longitud y a este nivel vamos a localizar las glándulas periuretrales y vamos a tener el mecanismo de esfínter interno, el cual va a estar dado por el músculo esfínter interno. La segunda porción es la porción prostática, la cual va a estar entre el esfínter interno y el esfínter externo. Me va a medir aproximadamente entre 3 a 4 centímetros y pues me va a atravesar la glándula prostática. Aquí vamos a encontrar los conductos eyaculadores. La tercera porción va a ser la porción membranosa o la uretra intermedia. Esta se extiende entre el ápice prostático y el cuerpo esponjoso. Como tal, es el único segmento de la uretra que no está protegido por tejido esponjoso o el parénquima prostático. Por lo tanto, la hace muy vulnerable a algún tipo de trauma externo. Esta mide entre 1,5 a 2 centímetros y está rodeada por el esfínter uretral externo, el cual pues juega un papel importante en el control voluntario del flujo urinario. Por último tenemos la uretra esponjosa, que es la más larga, mide aproximadamente 15 centímetros y la vamos a dividir en dos, en una uretra pendular o peniana y en una uretra vulvar. La uretra pendular es la que se va a extender a través de toda la longitud del pene, mientras que la uretra vulvar es la que vamos a tener localizadas como tal en el bulbo del pene. Es importante saber que la uretra esponjosa se abre al exterior a través de pues, el meato o el orificio uretral externo, el cual pues, es una hendidura vertical ligeramente detrás de la punta del pene. Y a este nivel vamos a entender que las glándulas bulbouretrales y las glándulas uretrales van a desembocar. Entonces, respondiendo como tal la pregunta, vemos en la imagen de la derecha el cómo podemos observar dos curvaturas que se encuentran principalmente en la uretra esponjosa, pero hay una que la encontramos entre la uretra membranosa o la uretra intermedia y la uretra vulvar. Bueno, dando paso a la pregunta número 6, tenemos que cuál es el fundamento anatómico de la recesión transuretral de la próstata. Como opciones de respuesta tenemos la A, es posible realizar un abordaje transuretral por su cercanía. La B, la cirugía a cielo abierto es menos invasiva. La C, la próstata rodea la uretra y es posible conservar la inervación de la cápsula prostática. Como opción verdadera tenemos que es la C, la próstata rodea la uretra y es posible conservar la inervación de la cápsula prostática. Pero entonces descartemos las otras dos. La A, pues el abordaje transrectal se hace principalmente para hacer una biopsia de próstata. En cuanto a la B, la cirugía a cielo abierto es la menos invasiva, pues esto es completamente falso, de hecho es la más invasiva. La cirugía a cielo abierto implica abrir las paredes abdominales para acceder a las vísceras que hay dentro de ellas, en este caso la próstata, ya sea para hacer una recesión parcial, hacer una recesión total de la próstata. Bueno, ahora abordemos un poquito más la opción de respuesta C, recordando que pues la próstata rodea la uretra prostática. Tenemos que la recesión transuretral de la próstata pues es un procedimiento quirúrgico con el cual se quita parte de la próstata que produce la obstrucción de la salida de la orina, causante de los síntomas del tracto urinal inferior.
Tenemos que pues esta consiste en la utilización de un receptor transuretral conectado a una fuente de corriente alterna de alta frecuencia y alta intensidad, lo cual produce una temperatura óptima para poder cortar y cauterizar el tejido prostático. En cuanto al procedimiento, pues es hecho a través de la uretra, como podemos observar en la imagen izquierda, y no es necesario la apertura de la cavidad abdominal, por lo tanto es poco invasivo y no deja cicatrices. Y este procedimiento se debe considerar pues cuando el paciente tenga síntomas de obstrucción del tracto urinario inferior de moderados a severos y tenga una próstata entre 30 a 80 milímetros. Ya cuando supera esto, entonces se recomienda una recesión de próstata abierta o ya como tal quitar la próstata. En cuanto a lo que podemos observar en la imagen del lado derecho, vemos que si hacemos una recesión transuretral de próstata, podemos observar todos los nervios que se encargan de inervar la próstata. Tenemos ahora la pregunta 7 que nos dice, explique qué es el antígeno prostático específico, para qué sirve y cuáles son sus valores normales. Para responder a esta pregunta, primero tenemos que tener en cuenta que el antígeno prostático ha sido utilizado desde 1994 para la detección temprana del cáncer prostático. Incluso en la actualidad se ha logrado tamizar alrededor del 70 y el 80% de los casos nuevos de adenocarcinoma prostático. Hay que también tener en cuenta que, digamos, este antígeno va a corresponder a lo que es la peptidasa 3 relacionada con la calicreína, la cual va a tener una función tanto en las células benignas como en las células malignas, en lo que va a ser la licuefacción del semen posterior a la eyaculación. Va a estar producido principalmente por las células epiteliales, por lo tanto no va a ser, digamos, específico para cáncer de próstata, pues como ya les dije, digamos, va a estar presente tanto en células benignas como en células malignas. Tenemos unos valores de referencia que nos dice que menor a 4 nanogramos sobre mililitros se va a considerar como normal y mayor a 4 nanogramos sobre mililitros se va a considerar anómalo, y al paciente se le deben de realizar otras pruebas para confirmar, digamos, que se tenga un cáncer de próstata. Ahora tenemos la pregunta número 8 que nos dice qué es el adenocarcinoma prostático, por qué es importante realizar el tacto rectal a los pacientes con alta sospecha de alteración prostática. Antes de contestar esta pregunta, tenemos que tener en cuenta tres cosas principales de lo que va a ser la próstata. Lo primero es que va a estar muy relacionada con lo que es el recto, la vejiga y la uretra. Lo segundo es que va a estar encargada de la secreción de líquido prostático, que nos va a ayudar a la licuefacción. Y lo último es que, digamos, se va a relacionar y se va a dividir en tres zonas principalmente, que es la zona central, que se puede observar aquí de color naranja, la zona periférica de color amarillo y la zona transicional. Es importante recalcar que en la zona periférica es donde se va a presentar el adenocarcinoma. Por lo tanto, un paciente que tenga dificultad en la micción por un adenocarcinoma es porque ya está muy avanzado la proliferación de estas células y ya está, digamos, produciendo una constricción de lo que es la uretra como tal. Va a tener células epiteliales, células basales, células neuroendocrinas y fibroblastos, y todos estos van a ser dependientes de los andrógenos para el crecimiento y el metabolismo y el correcto desarrollo de estos mismos. Lo que corresponde propiamente a lo que es el adenocarcinoma prostático, vamos a tener varias cosas. Sin embargo, se puede recalcar lo que es el cáncer más frecuente en hombres, que va a dar principalmente a personas, o las personas en riesgo van a ser hombres mayores de 50 años, y se va a dar en lo que es la zona periférica de la próstata, como ya les expuse anteriormente. Ahora bien, a lo que corresponde a lo que es la fisiopatología, pues hay que tener en cuenta dos tipos principales de células que van a ser las más implicadas en la proliferación del cáncer como tal. Vamos a tener el estroma celular y las células epiteliales. Estas dos van a estar influenciadas por lo que es la testosterona, que es un andrógeno. Entonces la testosterona va a llegar a estas células y va a entrar, digamos, a lo que es al estroma celular. Este estroma celular va a tener toda la maquinaria enzimática para formar lo que es la dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona va a ser la principal, o la que nos va a permitir, digamos, a nosotros llegar tanto a nivel de las células epiteliales como de las células estromales a los receptores nucleares para los andrógenos, como se puede observar aquí en el esquema que tenemos. Entonces, una vez que ya se ha estimulado estos receptores por esta dihidrotestosterona, lo que se va a liberar y lo que se va a producir es el factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento va a llegar a receptores de las mismas células y va a producir, digamos, una proliferación, una mayor hiperplasia y una mayor hipertrofia de estas células, produciendo lo que es el cáncer como tal. Hay que tener en cuenta, y es muy importante resaltar, que digamos que es muy sensible a los receptores androgénicos, y también que hay una terapia para, digamos, detener lo que es este adenocarcinoma,
que es un bloqueador de los andrógenos. Sin embargo, se ha notado, se ha visto que, digamos, estas células malignas lo que van a hacer es producir otros tipos de receptores que van a tener una hipersensibilidad a los andrógenos y además se van a tener, digamos, otros receptores que van a estar expuestos a pesar de que no haya ligandos y van a seguir produciendo factores de crecimiento constantemente. Por último, a nivel de lo que es el tacto rectal, pues va a ser sumamente importante por relaciones anatómicas que va a tener la próstata con el recto, específicamente lo que es la zona periférica. Por lo tanto, nos va a servir a nosotros para evaluar cómo es la consistencia y cómo está la morfología de esta próstata. Vamos a evaluar tres ítems principales, que va a ser el tamaño, la consistencia y la movilidad. Vamos a encontrar que en el tamaño, pues a la palpación va a ser un tamaño hiperplásico, una consistencia que va a ser dura y bien delimitada. Y por último, vamos a tener una movilidad nula que se va a dar principalmente por lo que es la adherencia a esas células carcinógenas a lo que es el tejido. Bueno, en la pregunta número 9 nos pide que en un video corto proyectemos el procedimiento de una prostatectomía abierta y una prostatectomía transuretral. Entonces vamos a verlo a continuación. La resección transuretral de la próstata, TUR por su sigla en inglés, es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa parte de la glándula prostática. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez en los hombres que se ubica en la base de la vejiga y rodea a la uretra. La TUR por lo general se realiza para tratar una afección denominada hiperplasia prostática. En esta afección no cancerosa la próstata se agranda hasta el punto de provocar dificultad al orinar. También se puede realizar una TURP en pacientes con cáncer de próstata para liberar la obstrucción de la vejiga. Han introducirá un instrumento con luz pequeño denominado cistoscopio por el orificio de la punta del pene. Después de instilar solución salina estéril a través del cistoscopio para obtener una mejor visibilidad, el cirujano examinará cuidadosamente el interior de la uretra, próstata y vejiga. Luego pasará un resectoscopio, que básicamente consiste en un lazo conductor pequeño que lleva corriente eléctrica a través del cistoscopio y lo usará para cortar las capas del tejido prostático. Estos trozos de tejido se extirpan a través de un puerto de entrada especial en el cistoscopio. Cuando se haya extirpado una cantidad óptima de tejido prostático, el cirujano extraerá el cistoscopio y colocará un catéter en la vejiga para que siga drenando hasta 2 días después de la Luego de haber respondido a todas las preguntas que nos permiten acercarnos a lo que es el adenocarcinoma prostático, podemos dar finalidad a lo que es esta presentación. Les agradecemos por su atención y esperamos que les haya gustado y hayan entendido a profundidad todo acerca de lo que es el cáncer de próstata. Muchas gracias.